en algún momento nos tocó ir a limpiar Xochimilco y sacamos al menos en este pedacito que nos tocaba a nosotros limpiar, éramos 20 personas, sacamos 4 o 5 camiones llenos de basura. De ese tamaño es la cantidad de basura que tiramos nosotros como mexicanos en nuestros propios ríos, envenenándonos a nosotros mismos. Ese es lo ridículo. Esto es Noche de Jueves, Noche de Researchland. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a Noche de Jueves, este podcast de Researchland, donde vamos a hablar de un tema muy importante esta noche, y ese es el agua. Esta noche nos vamos a sumergir en este recurso tan vital y muchas veces, muy a menudo, que se habla poco de los problemas que podemos llegar a tener con este recurso. Sin embargo, sí se ha hablado a lo largo de la historia, sobre todo centrándonos en México y en la cultura pop un poco. ¿Qué tanto se ha hablado, qué tanto hemos escuchado de lo que pasa, la relación humanos, planeta Tierra y este recurso tan vital? Como por ejemplo en 1992, cuando Fer de Maná decía y deseaba poder vivir sin agua. O en 1995, en la película Thank Girl, donde nos mostraban que este villano de la película tenía en su poder todo el recurso y él lo dosificaba. O todo lo contrario, en ese mismo año, también en el cine, Waterworld, y lo llevaba a otro extremo completamente, donde los polos se derretían y entonces el planeta estaba completamente inundado y cómo podían pues sobrevivir ante esto los personajes. El punto es, hemos estado siempre hablando alrededor del tema del agua y la crisis del agua. Sin embargo, ¿en realidad le ponemos tanta atención? ¿En realidad ha sido tan importante para nosotros? Este problema es el que vamos a desmenuzar esta noche y para ello tenemos las magníficas voces de Gio. Muy buenas noches, muchas gracias Hola, por estar acá, Gio. ¿cómo están? ¿Cómo estás, Luis? Muy contento de estar aquí. Es un tema difícil, es un tema que sin duda hay que platicar. Viene el Día Mundial del Agua, pero más allá del Día Mundial del Agua, hay que decir claramente, en el mundo existen 2.200 millones de personas que no tienen acceso al agua. No es un tema menor. El agua es el recurso quizás hoy más valioso que existe. Y además, México no es la excepción, porque México es el país número 24 con mayor estrés hídrico en el mundo. Entonces, hoy vamos a platicar de un tema que le duele mucho a la humanidad y que le va a seguir doliendo. Correcto. Pablo, también te saludo a ti. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, me encantó tu presentación de las voces de mis compañeros. Me sentí muy tentado a entrar cantando porque por ahí creo que iba la entrada. Pero bueno, Podremos hacer un mejor musical no, más adelante. mejor no. En otro momento podremos hacer un... Platicando, por favor. Habrá que preparar uno que sea mágico musical, Exacto. ¿no? No sé cuánto vaya a durar ese podcast, unos cuantos segundos, pero bueno. A mí lo que me llama la atención del tema es que es un tema que, como tú bien decías, desde hace muchos años es siempre lo mismo. Es decir, todos los años decimos, cuidado porque viene la época de sequías y entonces nos vamos a quedar sin agua. No, hombre, ¿a poco? Qué sorpresota. Ujú. Eso pasó el año pasado y el anterior y el anterior y el anterior y el anterior. Y no hacemos nada, ¿no? Entonces, no hacemos nada como sociedad y tampoco como gobierno. Es decir, hay 1000 formas de recolectar agua, hay 1000 formas de tener políticas públicas que sirvan para esta clase de cosas y seguimos recibiendo cada temporada de sequía como si fuera la primera de la historia. Exacto. A mí me parece verdaderamente increíble. Eso por el lado de los gobiernos. Y no solamente de México, de muchos lados, pero el de México, que es el que nos importa en este momento, pues nunca ha pasado nada, ¿no? Y hay nuevas tecnologías y hay formas no sé, de quitarle sal al agua del mar y hay nuevas formas de recopilar el agua de la lluvia y hay que poner
en vez de poner calles, tendríamos que tener más estanques, más lugares en donde podamos guardar agua para que esto no suceda. No sé, yo no soy experto en esto, pero lo que sí sé es que cada año es como, oh, sorpresa, no tenemos agua, cuídenla, por favor. Ese es el primer comentario. El segundo comentario es, oh, sorpresa, la vecina sigue, lavando su banqueta a manguerazos y el vecino sigue con la manguera lavando su carro todos los días. Increíble que como sociedad tampoco estemos conscientes de el cuidado del agua después de que todos los años, pues ahora hay que pedir una pipa porque el vecino ya se acabó, a base de manguerazos al carro, se acabó el agua de toda la privada y entonces pues ahora tengamos que pedir una pipa, que además el tiempo, el costo, etcétera. Entonces, como este tema cada año pareciera Ujú. que nos agarra por sorpresa, lo cual me parece verdaderamente increíble. Y sin embargo, cero conciencia, como dices. De una u otra manera se está hablando de nos va a hacer falta agua, cuidemos el agua, tengamos cuidado. Y lo acabas de decir, y Pues, seguimos viendo al vecino lavando el coche con manguera, la banqueta y muchas otras cosas, ¿no? Oigan, pero es que alrededor de esto hay un tema muy serio y es la contaminación del agua. Es decir, es un recurso finito, como dice Pablo, además lo desperdiciamos de manera muy importante. El 80% de las aguas residuales en el mundo, además, terminan en ríos y en lagos, que son aguas pues purificadas. Es decir, no nada más es el desperdicio que hace la gente en sus casas a través de lavar el carro con manguera o lo que sea, sino además de eso los sistemas hidráulicos de aguas residuales son deficientes, no nada más en México, sino en el mundo. Entonces, esto genera que vaya habiendo una disminución más y más de agua, y esto combinado con el cambio climático, que sin duda es un tema importante, pues no. Y además, ¿desde hace cuántos años estás escuchando que el agua que llega a la Ciudad de México, el 40, 50 o no sé cuánto por ciento, se pierde por fugas en el sistema Cutzamala? Ujú. Además, las Y fugas. seguimos teniendo las mismas fugas desde hace 40 años o no sé cuánto, pero desde hace muchos años estamos escuchando que se fuga el agua. Entonces, fugamos el agua, no la cuidamos, parece sorpresa cada año. Y además la contaminamos y toda el agua cochina que sacamos la volvemos a regresar a los ríos en vez de que eso pase por algún lugar en donde se limpie y se queden los residuos. Ujú. Es verdaderamente vergonzoso y es increíble que cada año pasa exactamente lo mismo y la conversación es exactamente igual. Y regresando a este terreno, digamos, en México la situación va de mal en peor en temas de agua, ¿no? Hemos tenido sequías muy difíciles en los últimos años. Este año se espera que no sea tan severa, pero creo que podemos ir a preguntarle para iniciar con un dato interesante a la voz de Researchland, a Lili. Vamos con tu voz, Lili. En México, más del 40% del territorio nacional experimenta algún grado de sequía, afectando directamente la vida de millones de personas y la productividad de sectores clave como la agricultura. Oigan, y es que en México, o sea, decíamos que en el mundo es un problema serio. En México, el 70% de los ríos y los lagos en México están contaminados. ¿Qué opinión les da esto? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que no tengamos un sistema en el cual, independientemente de la contaminación que produce la gente al ir y aventar su basura directamente a los ríos, pues también que no tengamos un sistema de desagüe que no caiga en los ríos, ¿no? ¿Cómo es posible que no hayamos inventado algo que caiga en algún otro lugar y no necesariamente en los ríos? Entonces, es un círculo vicioso que todo el tiempo está así. ¿Cómo es posible que preferimos entubar los ríos como el río de la Magdalena o los ríos que teníamos en la Ciudad de México porque ya apestaban? Que tener alguna política para limpiarlos de alguna manera y que sigan existiendo estos ríos. Y nosotros lo que hemos hecho como ciudad es, huele feo, entúbalo para que ya no huela feo. Ujú. Pues no hiciste nada más le tapaste el ojo al macho, como decimos Ujú. vulgarmente en este país, ¿no? Entonces, pues no hemos hecho nada. De que no exista ningún tipo de tratamiento que se le pueda dar al agua cuando sabemos
que en otros países sí hay plantas que pueden tratar el agua para bajar la contaminación que puede tener ellas. En cierto punto a lo mejor no vuelve a ser potable, no podemos beber de ella, pero puede servir para otras cosas, para riego. Es importantísimo el agua para riego en nuestro país. El sector de la agricultura también tiene aguas contaminadas, ¿no? También se desperdicia, hay mucho desperdicio de aquel lado y tampoco hay políticas públicas quizá que lo regulen, ¿no? Y no hay agua específica para poder regar, ¿no? Y para muchas otras cosas, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? También el agua con el que usamos para el inodoro, ¿no? También podría ser otro tipo de agua tratada. El agua con el que nos bañamos no tendría que ser precisamente la misma agua que también nos pueda funcionar para beber, etcétera. Hay muchas cosas que no hemos implementado como sociedad también. Pero ¿de quién es el problema principal? ¿Gobierno? ¿Sociedad? Es un problema combinado como todos los problemas en México de política pública, pero por supuesto que el gobierno no ha hecho su parte, creo yo, en este tema del agua. Nos ha quedado mucho a deber porque no hay políticas reales y la única política real que existe es de pronto hacer cortes de agua y ya esta situación, digamos, no va necesariamente indexada a un estrato social, es decir, ya cortan el agua en cualquier colonia de la Ciudad de México porque ya no hay agua, porque ya estamos empezando a tener crisis hídrica y la verdad es que no es un tema menor que 12 millones de personas en México no tengan acceso regular al agua. Y además de que 12 millones no tienen acceso, ciudades importantes como Ciudad de México y Monterrey, que han buscado la manera desesperada de encontrar agua, ya están empezando a tener otro tipo de problemas. ¿Por qué? Porque al tener este estrés hídrico y esta sobreexplotación de los mantos acuíferos, lo que provoca es hundimiento de la ciudad. Y entonces lo que va pasando es que estas ciudades pues se van hundiendo hasta 40 centímetros por año. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a regresar el agua que naturalmente tiene ese proceso de los mantos acuíferos. Y es un tema de sobreexplotación, pero también de planificación urbana, es decir, ya somos muchos en las ciudades principales y no hay un plan de distribución urbana que permita bajar la crisis hídrica y la crisis de muchos otros temas, ¿no? De contaminación, de sobreexplotación de los servicios públicos incluso, eh, que pueda solucionar este tema, ¿no? No sé, ¿tú has visto esta situación, Luis, en algún punto? O sea, ¿has vivido esta situación de no tener agua? Muy pocas veces me ha pasado a mí que la zona donde vivo se haya quedado sin agua, pero cuando ocurre es devastador porque no es de unas horas, es de días de quedarse sin agua y no tener agua es súper horrible. Además de preocupante, evidentemente, es lo peor que puede pasar porque no tienes agua para bañarte, no tienes agua para el baño, no tienes agua para nada, ¿no? Entonces vives un momento horrible y sí te pone a tronarte los dedos de cómo conseguir. Querer conseguir una pipa puede ser dificilísimo y carísimo, Esa es ¿no? una misión imposible prácticamente conseguir una pipa en esta ciudad. ¿Tú, Pablo, lo has vivido alguna vez? Sí, por supuesto que sí. O sea, nos hemos quedado sin agua, creo que en todas las ocasiones que ha habido sequía, donde yo vivo, pues también hay un problema de agua y que por supuesto que nos quedamos sin agua. Nosotros tenemos, gracias a Dios, la facultad de tener depósitos un poquito más grandes de agua que quizás no te permiten cosas como bañarte todos los días y demás, pero cuando menos no nos hemos quedado sin agua para tomar, eso sí. Y ya con eso, ¿no? O sea, mientras hay agua para tomar, lo demás es lo de menos. Pero hay un montón de lugares en este país en donde no hay agua para nada, ni siquiera para el consumo humano diario. Y esa es la parte como más preocupante y la parte en la cual todos tenemos que estar conscientes de esto. Sí es un tema compartido, coincido contigo que es un tema compartido porque también somos unos puercos, con todo respeto para los puercos. Este, porque los puercos resulta que son de los animales más limpios que existen. Entonces no sé por qué decimos que somos puercos, Sí, cuando somos una cosa. sucios, ¿no? Y Los no. puercos son súper limpios, pero bueno.
Yo me acuerdo en las campañas que hace la Fundación Azteca de Limpiemos Nuestro México. Muchas veces hemos ido a barrancas en donde están los ríos ahí y no tienes la menor idea de lo que puedes encontrar en los ríos de la Ciudad de México cuando vas a limpiar ese río. Es una cosa increíble lo que las personas tiran de basura a los ríos. Es espantoso. En algún momento nos tocó ir a limpiar Xochimilco y sacamos al menos en este pedacito que nos tocaba a nosotros limpiar, éramos 20 personas, sacamos 4 o 5 camiones llenos de basura. De ese tamaño es la cantidad de basura que tiramos nosotros como mexicanos en nuestros propios ríos, envenenándonos a nosotros mismos. Ese es lo ridículo. Cañón. Lo ridículo. Yo recuerdo perfecto una nota donde hablaban que sacaron un sillón de un río. No sé si fue Xochimilco o algo así, pero me acuerdo perfecto. Un sillón. Por supuesto. A ver, sacamos excusados, sacamos... ¡Qué horror! ¿Qué te digo? Por supuesto que Y además, no podemos evadir la responsabilidad. claro. El gobierno, por supuesto, tiene su parte. El 40% del agua potable se pierde en fugas, pero tampoco podemos evadir la responsabilidad nosotros. Tenemos un problema serio, tenemos que educarnos para seguir teniendo agua. En la Ciudad de México, un habitante consume 320 litros de agua al día. La recomendación de la OMS es 150. Vamos con este dato y vamos a regresar a platicar más acerca de lo que sigue, del cambio climático, cómo nos está pegando, de las sequías. Vamos y volvemos. Estamos en Noche de Researchland. ¿Sabes qué tan felices son tus empleados? ¿Cuántos de ellos recomendarían tu empresa como un gran lugar para trabajar? Researchland te ayuda a descubrirlo con el índice de felicidad. Medimos la lealtad y satisfacción de tu equipo para que puedas construir un buen ambiente laboral y transformar tu empresa desde adentro. Pues regresamos esta noche de jueves, noche de Researchland, y estamos platicando acerca del tema del agua, y no nada más del agua, sino de la conciencia que tenemos que hacer para seguir salvaguardando el agua. A ver, nos quedamos un poco platicando de las políticas públicas nos han quedado a deber bastante, y es que esto ya está generando incluso conflictos internacionales por agua. Es decir, yo no sé si ustedes se acuerdan de este pleito que hubo entre el gobierno de Nuevo León y el gobierno de Chihuahua por agua en los en el último año, e incluso ya empieza a haber problemas de agua con los Estados Unidos. Es decir, ya están empezando a limitar el flujo de agua, y esto pues resuena de forma importante en la política, no nada más pública, sino en la política internacional. ¿Qué opinan de esto? ¿Debería de haber un tipo de programa internacional que regule las políticas de agua? ¿Deberíamos de llegar a más acuerdos? Es que sí hemos demostrado de una u otra manera que no estamos preparados para hacernos cargo de, en este caso, el agua, ¿no? O sea, sí, de alguna manera debería venir alguien a poner el manazo en la mesa y poner orden, ¿no? Porque esto que dices, ¿no? Nuevo León ha tenido sus problemas de agua en los últimos años fuertes, ¿no? Han estado hasta disparándole a las nubes y estas cosas. En los últimos 2-3 años hemos escuchado esas cosas. ¿Y por qué llegar a eso? Si no tuvimos esta conciencia antes, ¿por qué no se tuvo conciencia? ¿Por qué no se hizo algo y no llegar a estos extremos de ya la sequía y entonces hacer bailes alrededor de un círculo y cantarle a Tlaloc para que caiga algo de agua, ¿no? Alguien tendría que venir a regularlo, no sé. Sí, sin duda. Pablo. A mí me parece que es un tema local. O sea, yo no pensaría que tenga que venir la ONU para decirnos, ay, muchachos, hagan esto, hagan lo otro. Yo creo que nosotros deberíamos de tener la responsabilidad de hacer esto. Al menos hicieron algo en Monterrey en su momento, pero pues no se ve que estemos haciendo nada en el resto de la República. Entonces, pues hay que dispararle plata o no sé qué cosa a las nubes. Pues háganlo, pues, lo que sea necesario con tal de que se vea que hay algún movimiento. Reparen las fugas. Hablaron de Eso. que había un superdrón que se metía en eso lo dijeron en campaña, ¿no? Ahora ya la campaña ya se nos olvidó, pero que había un superdrón que se metía y que buscaba la fuga y la tapaba desde adentro, y entonces no había que
¿qué fue puro cuento? O sea, no era No, cierto eso, no. nada de eso que nos dijeron en campaña, acerca de cómo iban a tapar las fugas. No sé, me parece que estamos muy lejos y hay una deuda muy grande, de políticas públicas acerca de el cuidado y que nos llegue más agua, porque nos vamos a quedar sin agua eventualmente. Esto es la crónica de una muerte anunciada, como decían por allá en el libro. Eventualmente esto va a pasar. No hay manera que no. Yo estoy de acuerdo con Pablo y no nada más estoy de acuerdo, sino a ver, ahí les van algunos datos importantes. Hubo un programa que se llamaba el Programa Nacional Hídrico, que lo que buscaba era mejorar el acceso al agua potable, reducir la contaminación, fomentar el uso eficiente en las partes agrícolas industriales y restaurar los mantos acuíferos. Este programa fue de 2020 a 2024 y como dice Pablo, como ya terminó la campaña, pues ya no hay programa, ¿verdad? Y por el otro lado, la Conagua ha implementado el Plan de Acción contra la Sequía, que pues en sus limitadas capacidades, ¿no? Porque Conagua pues no es la Cámara de Diputados, entonces pues obviamente no hay suficiente presupuesto para Conagua, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí hay es un tema de sequía creciente en el país. En 2023, de hecho, fue uno de los años más complicados en tema de sequía para México, en el que pues una importantísima parte de la población se quedó sin agua simplemente porque estas políticas públicas no están haciendo su labor que debería, ¿no? Hay una gran cantidad de agua desperdiciada, los centros de tratamiento de agua no son suficientes, y pues distribuir pipas de agua no es la solución, Luis. ¿Tú qué crees de esto? Como decía hace un momento, creo que el daño ya está hecho. Y bien lo decía Pablo, es irreversible. Si bien sí tenemos que cambiar nuestros hábitos porque es necesario, ya ese fregadazo ya nos lo llevamos y ya no nos vamos a quitar de ahí. Va a llegar un momento en el que en serio nos vamos a quedar sin agua y me parece de terror, ¿no? Pero hasta parece como ciencia nuclear, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer para poder tener un programa sustentable de agua? Y si te parece, vamos a preguntarle a Lili qué ha pasado en el mundo al respecto de esto. Datos comparativos muestran que países con condiciones hídricas similares a México han implementado políticas de precios del agua diferenciados por sector para incentivar el uso eficiente. Por ejemplo, en Israel, el precio del agua para uso agrícola puede ser significativamente mayor que para el uso doméstico en ciertas épocas del año. Pues muchas gracias, Lili, por este dato. Y no es que no se haya hecho nada en materia del agua. A ver, no nos malinterpreten, no estamos diciendo que no hay ninguna acción, porque hay acciones pequeñas, poco eficientes, pero hay, ¿no? El 57% de las aguas residuales en México reciben cierto tratamiento y se han construido más plantas. El problema es que no es constante en el tiempo. El problema es que se hacen cosas cuando se acerca la época electoral. Desde mi perspectiva, la verdad es que no se está tomando la seriedad que merece el tema del agua. No estamos haciendo campañas de concientización y lo único que estamos haciendo es culpar a la industria de que, ¡ay, es que son unos monstruos porque consumen una cantidad obscena de agua! A ver, sí, pero no hay ninguna regulación. Tiene que haber regulaciones en este tema. Pero además, el consumo de las empresas representa, creo que menos del 10% del consumo que tenemos. Entonces, es muy fácil echarle la culpa a uno grandote, que sí tiene dinero para arreglar las cosas, que echarnos la culpa y hacernos responsables nosotros por lo que está sucediendo. Y parte tiene que ver con lo que acabas de decir ahorita. No hay una constancia y una congruencia en los programas de... ¿Por qué no hay una constancia y una congruencia? Porque se nos olvida, porque es increíble, porque sí de veras parece que fuera el primer año de la vida que sucede esto. El año pasado, la presa de Villa Victoria estaba a estas alturas en un 30%, ahorita está en un 67%. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? Pues está muy bien, ¿no? El año pasado sí fue una bronca, pero ahora ya no hay bronca. Entonces se nos olvida y ya no vamos a hacer nada. El próximo año, dentro de 2 años, va a volver a estar al 30%, porque esto es un ciclo, ¿no? La de Valle de Bravo el año pasado estaba al 32, ahorita está al 64. Pues entonces, ¿cuál es el problema? Pues si está a todo dar, ¿no?
pues que el próximo año y el que sigue va a volver a bajar al 32%. O sea, lo que quiero decir es, quizás este año, este problema hídrico no vaya a ser tan grave como lo fue el año pasado, justo cuando vamos en la Ciudad de México, porque esto es sistema Cutzamala. Cuando vamos en la Ciudad de México no va a ser tan grave como lo fue el año pasado. Entonces el año pasado sí estábamos bien preocupados, pero este año no vamos a estar tanto porque no vamos a sufrir tanto. Y como ya se nos olvidó, pues entonces no se hace nada o no hay congruencia en el asunto. Y déjame te pongo en la mesa un último tema. Ok, ahorita hay sequía. Y en octubre se inunda todo. Y es el mismo problema, nada más que al contrario, pero finalmente es el mismo problema. Y tampoco hacemos nada para que no se inunde todo. Entonces, si tenemos tanta agua en octubre, ¿por qué no la guardamos y no la desperdiciamos? Incluso se inundan las ciudades, y no solamente estoy hablando de la Ciudad de México, se inunda todo el sureste y esa agua se desperdicia por completo porque no se guarda en ningún lugar todo lo que hay de exceso en octubre y que bien nos gustaría tenerlo entre abril y mayo, ¿no? Y es que vienen olas de calor. A ver, el tema del calentamiento global va a regresar esos puntos, las presas en algún momento. Es decir, el año pasado, el año antepasado, en 2023, el 60% del país experimentó sequía, pero es un tema de cambio climático. Y como diría Pablo, ¿no? Hay gobiernos en el mundo que cierran ojitos y no pasa nada. Ya no hay cambio climático. No, sí hay cambio climático. Los glaciares se están derritiendo, las temperaturas están subiendo en el mundo y vamos a volver a tener problemas de agua. Pero el problema no nada más es que haya abastecimiento de agua, sino el problema central es que contaminamos los ríos y ahí sí debería de haber una regulación, porque tiene razón Pablo. O sea, la cantidad de agua que ocupa la industria a lo mejor no es inmensa, pero la que contamina la industria sí lo es, ¿no? Uno de los ríos más contaminados en el país es el río de Santiago, en Jalisco, porque tiene metales pesados y químicos tóxicos. Es decir, ahí sí debería de haber regulaciones. No estoy diciendo, y de ninguna manera que se entienda así, que la industria tiene que parar su actividad. Tiene que haber regulaciones e infraestructura de parte del gobierno para poder tratar esas aguas o apartar esas aguas. La solución, señores políticos, no es encauzar las aguas de la industria a los ríos. Esa no es la solución. Luis, ¿tú algún tema del agua en temas de contaminación que quieras puntualizar? No, justo, o sea, tenemos Xochimilco, ¿no? Que es el humedal más importante que tenemos en la ciudad y debería darnos muchísima vida. Y es el también lo más contaminado en agua que tenemos en la Ciudad de México, lo decía Pablo hace un ratito, ¿no? El lago de Chapala en Jalisco pasa exactamente lo mismo. Podría ser el lago más importante para Jalisco y alrededores y está contaminadísimo. No se puede utilizar esa agua, no hay tratamiento en este momento activo para estos dos lugares o el río Lerma, que también sabemos que está horriblemente contaminada y está bajando sus niveles, ¿no? Pero no se está haciendo nada, no se está dando tratamiento, no se está dando seguimiento, no visiblemente, supongo que no, pero me gustaría también comentar un poco la parte de como en Ensenada, Mexicali, donde principalmente las cerveceras y las refresqueras también tienen un papel importante, ¿no? O hemos estado escuchando, decía Pablo hace un momento, ¿no? No es nada más pensar en estas grandes industrias que han tenido la lana para invertir, pero ¿cuánto están gastándose del agua de la gente? Por ahí hemos escuchado muchas notas, mucha gente que habla que no solo no están pagando impuestos o no solo están pagando por esta agua que están consumiendo, ¿no? Este rollo de cuántos litros de agua se utilizan para hacer una chela o un refresco, ¿no? Están gastando muchísima agua y no necesariamente es agua que estén pagándole al país. Pero es que este es el mundo al revés, ¿no? Porque sí, drenamos el agua y metemos, ductos subterráneos en la Ciudad de México para drenar todo el agua de los ríos y de los mantos acuíferos, pero cuando hay que encauzar el agua de las grandes industrias, ahí sí no lo hacemos, ¿no? Exacto. Eso lo mantenemos. Sí es un tema compartido, sí somos sociedad, sí es gobierno, pero sí también es evitar
que los grandotes pues se pasen de rosca, dirían por ahí, ¿no? Que no nos hagan tanto bullying hidráulico, Sí, pero también, hídrico. también creo que debería de ser, volvemos al tema, ¿no? Es un tema compartido porque habría que Ujú. pensar qué contaminación del agua genera la propia sociedad, Claro. ¿no? Entonces, posiblemente la sociedad genere una cantidad extrema de contaminación en el agua, pero el problema es que no hay infraestructura para tratar esa agua, ¿no? Y eso nos lleva al tema de la desigualdad. Afortunadamente, nosotros en este foro, pues tenemos este, entre comillas, privilegio de tener agua y los momentos en los que sufrimos de falta de agua son mínimos versus otras comunidades. Comunidades que, desgraciadamente, viven sin este recurso vital y sí se nota ahí la principal desigualdad entre quienes podemos tener y que nos llega el agua más o menos buena a quienes carecen por completo de ella, ¿no? A mí me parece que las políticas públicas hoy, Pablo, van enfocadas más a hacer cortes de agua, a mandar pipas y a hacer programas como la cosecha del agua y a inyectar no sé cuántas cosas, en vez de empezar a hacer un programa de conciencia social, para empezar, y un programa de mejoramiento de todos los sistemas hidráulicos del país, ¿no? El problema central es que todas las presas y los sistemas, pues son muy viejos y tienen muchas pugas ya, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay muchos temas que se tienen que tomar en cuenta. No creo que sea un tema de, este, de, mm, de leyes, porque me parece que las leyes existen. El problema es que todo el mundo se pasa la ley por donde puede, porque hay un tema de corrupción importante. Ah, Y ya hizo entonces, campaña. y entonces, pues, aunque exista la ley y demás, que en el momento que está contaminando una empresa que tiene la facultad de darle dinero a algún funcionario público, pues entonces ya no importa que haya contaminado lo que haya contaminado, por un lado. Por otro lado, las campañas de concientización me parece que hicieron unas muy buenas hace muchos años. No sé si se acuerdan de uno de, ya ciérrale. Esa estaba re buena esa campaña y todos traíamos el, ya ciérrale, un gordito que estaba muy simpático. Este, y entonces creo que sí se han hecho campañas interesantes y muy buenas. Creo que las dejamos un poco de lado, nos olvidamos de ese tipo de campañas y estaría bueno recuperar a este personaje que sí fue un personaje icónico, que todos nos encantaba, el chavito este diciendo, ya ciérrale, no sé, volver a hacer este tipo de campañas que nos pongan en la cabeza el ya ciérrale, pero el no tires basura, ¿no? No contamines el río, cosas así, porque faltó ese pedazo en esa campaña. Esa Esa otra campaña parte. fue nada más del ya ciérrale, y fue una muy buena campaña, extraordinaria campaña, que la mitad de los que nos están escuchando ahorita no tienen la menor idea de lo que estoy hablando, pero búsquenla, debe estar en algún lugar de YouTube. Este, pero alguna campaña así de poderosa y así de bien hecha para el ya no contamines y síguele cerrando o alguna cosa por el estilo. Creo que también hace falta algo de comunicación así al respecto. Pues sí, sí, vamos antes de hacer una breve pausa a oír la voz de Researchland, esta voz de Lili que nos va a decir justo este tema de las campañas de concientización y regresamos para cerrar esta noche de jueves con la sección favorita de Pablo, ya sabe usted, las arenas movedizas. Entonces vamos y regresamos. Datos de otros países muestran que campañas de concientización bien diseñadas, combinadas con incentivos económicos para el ahorro del agua, pueden generar reducciones significativas en el consumo doméstico. Pues ya regresamos para cerrar esta noche de jueves en que hemos estado tocando un tema que es muy, muy doloroso. Hay mucha gente en este país que no tiene agua. 70% del país está en un tema de sequía. Y es que, pues tenemos que darle una conclusión. Si ustedes están de acuerdo en este tema, es importante ir ya cerrando antes de pasar al tema de las preguntas de las arenas movedizas. Y es que
el agua como tejido social es muy importante. Es decir, nosotros no estamos acostumbrados a vivir sin agua, como diría Luis en la canción de Como dirá Fer de Maná. como diría Fer de Maná. No estamos acostumbrados a vivir sin agua. Necesitamos el agua, es posiblemente nuestro recurso más valioso. En algún punto incluso podría ser hasta la moneda de cambio más importante que haya, porque si se nos acaba el agua y el oxígeno, esto se terminó, ¿no? Y la verdad es que hay ciertas acciones que deberíamos de tomar para poder prevenir estas crisis importantes de agua. Lo primero es, por supuesto, programas de concientización, programas de educación social que nos permitan precisamente educar a la gente, porque la acción más importante está en usted, en cuidar el agua, en no contaminar los ríos, los lagos, en no utilizar una manguera para lavar su carro, ya lo decía Pablo, estos spots publicitarios en donde había una campaña de concientización, no solo tiene que ser urbano, tiene que ser para todos lados, ¿no? Y en distintas vertientes, como bien decíamos hace ratito, o sea, sí, tomar duchas más cortas, cerrarle a la llave cuando nos estamos lavando los dientes, etcétera. Pero también, ¿qué pasa del lado agrícola? ¿De dónde deben tomar el agua? ¿Cada cuánto se tiene que regar para no desperdiciar? ¿Qué pasa también con tecnologías que nos puedan ayudar a mantener agua limpia? No sé, desde filtros. Y estoy diciendo a lo mejor una sarta de tonterías, pero debería este problema, este tema, estar mucho más sobre la mesa, que lo escuchemos más. Y tenía mucha razón, a lo mejor Pablo, hace ratito, en decir que tener campañas y spots publicitarios es no importante, súper importante, necesario, fundamental. Tenemos que tenerlo todo el tiempo en todos los medios, que se nos hable, que se nos diga que tenemos que tener conciencia y cuidado de este recurso. Por supuesto que sí. También tenemos que modernizar todo el sistema de infraestructura. A ver, esto es un llamado importante al gobierno. Hay que modernizar toda la infraestructura hidráulica e hídrica. Es importante. Gran parte de las fugas que hay en México es porque el sistema está viejo, porque ya no funciona, porque hay muchas fugas. Es importante hacer Y conciencia. reportarlas. Y Que nos valga menos y que nos importe más, ¿no? Tomarle fotos, reportar, etcétera. Es importantísimo también nuestra participación, porque si pasas encima de la fuga y no se reportan, pues ahí va a seguir. Y que no sea nada más un tema de campaña electoral, ¿no? Que sea un tema serio, que sea un tema de política pública. También regular este tema con más, no sé si existen políticas públicas, pero si existen, aplicarlas, ¿no? Que haya una aplicación de todas las políticas dedicadas a las concesiones de agua, a las regulaciones de residuos, que haya la aplicación de la ley. Y finalmente, pues fomentar la capacidad de almacenamiento de agua de lluvia, aprender a cuidar los mantos acuíferos, ver tecnologías como lo que decías hace un momento, ¿no? Desalinizar agua del mar, ver cómo hacerle, pero es que de verdad, si no tomamos en serio este problema, pues se va a volver más y más grande, porque, lo reitero, la crisis de agua no va a parar, el calentamiento global no va a parar, y no porque nos cerremos los ojitos va a dejar de estar ahí. No porque prendamos el aire acondicionado, by the way, ya todo se solucionó, aquí el calor se acabó. No, ya nos está llevando la tostada y nadie está diciendo nada. Nadie hace nada, diría. Diría aquel. Muy bien. Muy bien, pues vamos a la parte favorita de Pablo, esta que le encanta, esta que es un momento especial, y son las preguntas, las preguntas de arenas movedizas, estas preguntas que hoy son muy trascendentales, y es que la primera es, si tú pudieras cambiar una sola cosa entre la relación de la sociedad mexicana con el agua, Pablo, ¿cuál sería esa relación? ¿Qué harías? Pues para mí hay dos cosas fundamentales: no contaminar y no desperdiciar. Serían las dos cosas que como sociedad, como yo, como persona física, son las dos cosas en las que puedo aportar, y aportaría muchísimo, porque si el agua no se contamina, pues va a haber más. Y si no la desperdicio, pues entonces va a haber más para que los demás puedan, para que sea para más personas, ¿no? Entonces siento que son los dos temas básicos
de uso de agua que tenemos que tener todos y cada uno de los mexicanos muy presente todo el tiempo. Y yo agregaría, Sí, perdón, captación también, ¿no? Que hemos estado platicando de eso. O sea, sí, menos desperdicio, captación y no contaminar. y no contaminarla. Ah, claro, y no contaminarla, sí, sí, sí. Y no contaminar en general, o sea, desde tirar cositas en la calle, uno cree que no estamos contaminando directamente el agua. Eso eventualmente va a terminar en el agua. No contaminar en general, nada, ¿no? Luis, pues ahora te toca a ti la pregunta y es que si hoy fueras el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, ¿qué Mm. política concreta crees que ayudaría a tener un mayor impacto en la gestión del agua? O sea, ¿qué harías como secretario para poder implementar algo trascendental? Si me hubieras preguntado eso antes de este capítulo, hubiera contestado algo completamente distinto. A lo mejor sí me hubiera ido por captación pluvial o descontaminar o tratamiento del agua, etcétera. Pero después de escucharlos y platicar el tema, creo que la educación es importantísima. O sea, hay temas que se tienen que tratar desde los más pequeños, desde primaria, secundaria, etcétera. No sé, ¿no? Así como ya se habla de así como hablando, hay matemáticas, inglés, español, etcétera, te debería de haber una clase que debería de ya existir o la quitaron esto de cívica. Ahí debería estar pues, no contaminar el agua, tratamiento del agua, buenos usos, buenas prácticas del agua, ¿no? Con lo que se trapea, ¿qué se hace con esa agua que ya está sucia y se limpió la casa? Debe haber algo que se pueda utilizar esa agua y que no sea un desperdicio nada más, ¿no? Etcétera. Creo que educación y concientización del agua. Muy bien. Pues para cerrar, quisiera que le mandaran un mensaje a todos los que nos ven y nos escuchan. ¿Cuál sería ese mensaje, Pablo, cerrando el tema del agua? Pues para mí, haz tú lo que puedas hacer, Ujú. no contamines, no desperdicies, si puedes captar, capta, y todos poder aportar un granito de arena, en esta mm, parte de la sequía y luego en las múltiples inundaciones que en buena medida están provocadas también por la basura, Ujú. porque se tapan las coladeras, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y en términos de gobierno, pues hay una deuda enorme en todos y cada uno de los factores que influyen la falta de agua en el país, desde la fuga hasta los sistemas que se utilizan, las tuberías ya viejas, las políticas públicas de agua, todo. Es que de lo que digas hay una deuda enorme Ujú. en términos de agua, de todos los gobiernos desde hace muchos años, desde hace 40 años o no sé cuánto, pero desde hace muchos años. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Luis, ¿qué mensaje le mandarías a las personas que nos ven y nos escuchan? Pues que no nos hagamos guajes, ¿no? Que ya tenemos este problema encima y lo decíamos hace ratito, a lo mejor ya es irreversible. Espero que encontremos la manera de sí poder revertirlo y, como decías, de ver si el agua de mar se puede desalinizar, etcétera. Pero en este momento tenemos un problema y si el gobierno no nos está informando, si el gobierno no nos está diciendo cómo tener mejores prácticas y una mejor relación con el agua que consumimos, pues nosotros seamos quienes buscamos, quienes nos reeduquemos y eduquemos a los que vienen atrás para que pues el impacto sea menor. Digo, ya tenemos ahí el fregadazo encima, pues que sea menos doloroso mañana, ¿no? Pues sí, sí, este 22 de marzo se celebró el Día Internacional del Agua y a mí me gustaría precisamente cerrar con usted con estos datos que ya habíamos platicado, pero quiero hacer énfasis. México, el lugar 24 con mayor crisis hídrica en el mundo, es un ranking muy doloroso para México. Hay 12 millones de personas que no tienen agua. Hay 70% de los ríos y lagos de este país que están contaminados. Es momento de hacer conciencia, es momento de aplicar políticas públicas para cambiar el tema del agua. Es momento de que hagamos parte en lo que nos toca y también es momento de reconocer al agua como uno de los bienes más valiosos que existe. Le agradecemos como cada semana el favor de su atención. Síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos en Spotify, estamos en YouTube cada semana con usted, abriendo este espacio, abriendo nuestra casa para recibirlo. Y por supuesto, vamos a seguir comentando acerca de políticas públicas. Le agradezco. Muy buenas noches y le recuerdo, hoy es noche de jueves, noche de Researchland. Buenas noches. Creo que somos demasiados y hay lugares y alcaldías donde de hecho ni siquiera llega el agua en temporada normal. Y ahora en temporadas de calor creo que llega menos. Los cortes de agua en temporadas de calor cada vez son más recurrentes. Recuerdo que años atrás no ocurría esto, era muy raro y ahora ya la gente incluso se prepara con tinacos o con botes adicionales para este tipo de situaciones. La falta de agua es una constante y producto básico para que todos podamos estar andando. Creo que no se ha logrado tener la calidad necesaria para el consumo directamente desde la llave. Esto fue Noche de Jueves, Noche de Researchland.